La educación se carga la creatividad del ser humano. Y la NASA quiso confirmar eso. Después de analizar los primeros 2.000 niños, el 98,9% eran genios creativos. Y a partir de la edad adulta, solo el 2% lo habían dejado de ser. Lo más maravilloso es que la NASA publicó: esto es causa del sistema educativo actual. Si no eres productivo, no interesas, eres un desecho humano. Por tanto, les importa una mierda que seas feliz. Si tú tienes harina, agua y sal, pues algún día harás pizza, otro pan y otro macarrones. Si tú te empeñas en hacer ensaladilla rusa cuando estás diseñada para hacer pan, pizza o macarrones, vas a sufrir. Porque resulta que yo estudio para ser arquitecto. Me pagan un buen sueldo para ser arquitecto y yo me siento mal. Es lo que digo, cuadra, que tú no habías nacido para ser arquitecto, pero estudiaste eso. En el fondo ya lo dijo Einstein: si tú juzgas a un pez por trepar un árbol, parecerá un inútil. Tenemos una frase muy manida que es: de algo hay que vivir, y eso nos confunde terriblemente porque nos convierte en seres que nuestra única misión es llegar a final de mes. En nuestro ADN viene nuestro propósito de vida familiar y nuestro propósito de vida colectivo. Por tanto, científicamente hablando, por supuesto que vienes con una misión de vida. Hoy hablamos con Tony Strug, descubridor de talentos y creador del geniotipo. En esta charla sin filtros revelamos las graves consecuencias de vivir desconectada de tu verdadero talento y cómo el sistema educativo mata nuestra creatividad. ¿Qué bofetada de realidad le darías a alguien? Cuando tú estás haciendo algo que te está destruyendo, la vida te dice: bueno, pues como tú no te enteras, ya te voy a hacer enterar yo. Quizá empieza con un dolor de pie y acaba con un cáncer. Cuando llegamos al cáncer es: hostia, qué injusta es la vida. Me gustaría ver a la vida desde arriba diciendo: machos, ¿qué quieres que haga? Yo ya no sé qué más hacer. Bronnie Ware empezó a preguntarle a esas personas antes de morir qué era de lo que más se arrepentían. Era arrepentirse de no haber hecho aquello que les hacía feliz. ¿Pero qué estás esperando? ¿Que la vida pase? Tarde o temprano vas a reventar por la derecha, por la izquierda, que te va a hacer placa, y a ver si te has enterado un poquito de qué va. El día que me muera y esté frente a Dios, espero poder mirarle a los ojos y decirle: muy guay. eso es el mayor consejo que puedo dar. Pero antes que nada te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Tenemos con nosotros a Tony Strug. Él es el creador del geniotipo y descubridor de talentos. Así que va a ser un podcast que vamos a dejarnos a todos expectantes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir desde Barcelona. Encantada de tenerte, Tony. Voy a ir muy directa, si te parece bien. Perfecto. ¿Tenemos todos un talento innato, aunque no lo reconozcamos siempre? 100% sí. Hay muy pocas cosas en la vida que sean ciertas o que sean verdad. Pues una de las pocas cosas que son verdad es que todos tenemos una brújula interior que es nuestro talento. El problema es que no estamos acostumbrados a reconocerla, pero eso no significa que no exista. ¿Cómo definirías el talento? Contestar esa pregunta es difícil con una sola afirmación, porque el talento, dijéramos que tiene aspectos que son biológicos, aspectos que son conscientes y aspectos que son, dijéramos, científicos, que en el fondo es lo mismo que decir biológicos, ¿no? Entonces, si yo tuviera que hacerte un resumen, te diría que el talento es la suma de varias capacidades que tenemos innatas, que pueden ser capacidades creativas, cognitivas y físicas, perceptivo-motrices, más la suma del espacio-tiempo. Y ahí entramos en la parte más consciente. Es decir, es lo que a ti la vida te ha dado para que tú expandas salud, expandas amor, expandas creatividad a través de ti. Entonces, ¿dirías que el talento se puede entrenar? Bueno, no hay nada biológico que crezca en ti que de forma automática se dé. Es decir, te tienen que enseñar a andar, tienes que practicar para andar, tienes que practicar para saber hablar, tienes que practicar para saber leer, pues tienes que practicar para dominar tu talento. Ahora, dicho esto, ahí entramos en un campo muy interesante que es el del esfuerzo. Tú puedes tener un talento, pero no significa que sin esfuerzo lo vayas a poder alcanzar. Por tanto, lo que hay que hacer es un esfuerzo bien entendido a favor de lo que es innato para ti. El problema es el sobreesfuerzo, cuando tú te dedicas a practicar algo que no tiene que ver con tu talento. Ahí es cuando nace la enfermedad. Claro, porque yo entiendo que hay muchas personas que a lo mejor quieren ser X y se esfuerzan, pero no lo consiguen. Y ahí llega mucho la frustración, ¿no? Hay veces que decimos, es que parece que soy tonto, ¿no? Que no llego a alcanzar esto, y es que a lo mejor pues directamente es que no puedes, o por X motivos, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que a lo mejor les está ocurriendo esto? Bueno, les diría que no hay ningún ser humano roto. Nadie nace roto. Todo el mundo nace con un potencial enorme que está deseando ser descubierto.
El problema es muchas veces que no nos fiamos de la vida. La vida nos da una vida, pero no nos fiamos de ella. Y entonces lo que hacemos es intentar coger zonas de confort, zonas de seguridad que nos permitan vivir la vida. Como si la vida tuvieras que ganártela. Y la vida ya te ha sido concedida, no te tienes que ganar la vida. Pero tenemos una frase muy manida que es de algo hay que vivir, hay que ganarse la vida. Y eso nos confunde terriblemente porque nos convierte en seres que nuestra única misión es llegar a final de mes. Cuando eso sucede es cuando empiezo a darme cuenta que estoy roto, porque la mayoría de ocasiones la forma en la que llego a final de mes no es con lo que yo amo hacer, sino que la forma en la que yo llego a final de mes es lo que yo he observado que quizá la sociedad necesita para ser producido. Entonces, convierto el talento en un business plan, y el talento no es un business plan. El talento es algo innato, diseñado para compartir amor, no diseñado para poder llegar a final de mes. Cuando yo no soy consciente de esta realidad, sencillamente empiezo a pensarme que no tengo un talento porque a medida que estoy dedicándome a llegar a final de mes, me voy alejando de lo que es esencial para mí. Y cuando eso sucede es cuando pienso que no puedo, que no sirvo, que no lo voy a conseguir. Y ahí se produce algo maravilloso. No sabes la de veces que en presentaciones me suelen decir, o en preguntas, o en cursos me suelen decir, ya Tony, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí de lo que me hace feliz sé que no puedo vivir. Claro, la contestación es bastante obvia. Digo, claro, es mucho más lógico vivir de lo que no se te da bien o te hace feliz. Pero nos lo queremos. Entonces, ¿tú consideras que la vida directamente nos pone aquí con un cometido, con una misión? El doctor Garayev, un científico que fue nombrado para premio Nobel hace un par de años, o 3 años, no me acuerdo bien, para las fechas soy terrible, descubrió algo muy heavy. Ese hombre fue el encargado de descubrir el ADN fantasma, que es eso que cuando te falta un miembro, por ejemplo, lo sigues notando que hay dolor, pero no lo tienes, ¿no? Te falta el brazo y sigues notando que hay algo ahí en ese brazo cuando ya no está. Bien, ese hombre certificó algo muy heavy, que para mí es revelador y que tendría que estar en todas las escuelas. Y es que en nuestro ADN viene nuestro propósito de vida familiar y nuestro propósito de vida colectivo. Por tanto, científicamente hablando, por supuesto que vienes con una misión de vida y te viene dada. Si quieres lo pasamos al campo de la conciencia, no tengas ninguna duda. Es decir, tú a nivel universal, el universo te genera unas capacidades para que tú a través de esas capacidades generes contextos donde cures a las personas que viven alrededor tuyo, en tu entorno, o a personas que a lo mejor no están cerca de ti, pero que están tarde o temprano, lo que tu mensaje, tu aportación les va a repercutir aunque estén en la otra parte del mundo. Con lo cual, no tengas ninguna duda que es así. Qué interesante, Tony. ¿Considerarías que la capacidad de vivir el presente sería como un indicador de que estamos en nuestro talento real? Hay mucha magia sobre esto, sobre todo cuando a nivel consciente todos solemos repetir el mantra de que hay que vivir el presente. Y eso hay muchas maneras de hacerlo, pero resulta que la manera más simple de hacerlo es ir a favor de aquello que para ti es innato. ¿Y por qué es eso? Por algo mágico, y es que cuando tú estás a favor de lo que tú has nacido para hacer, entras en lo que decía Csikszentmihalyi en el estado de flow. Cuando entras en el estado de flow es como cuando toda tu tecnología biológica está entusiasmada, que por cierto entusiasmo significa Dios en mí, en lo que estás haciendo. Pues bien, resulta que el doctor Svendutte en el año 83-87, en su libro Moviéndose al ritmo de los segundos, demostró que el cerebro procesa una realidad, un pensamiento cada 3 segundos. Pues es muy curioso observar que esos 3 segundos, por la forma en la que tenemos de vivir, normalmente enfocan pensamientos del pasado o del futuro. Cuando tú estás haciendo aquello que tu tecnología biológica está diseñada para hacer, curiosamente a tu cerebro no le da tiempo a pensar ni en el pasado ni en el futuro, sino que solo está en presente, presente, presente. ¿Cómo sabemos que eso es así? Pues por algo tan sencillo como cuando perdemos la noción del tiempo. Ostras, no sé qué ha pasado, que el tiempo se ha fundido. Es decir, han pasado 3 horas y no me he enterado de nada. Porque has conseguido entrar en un estado de microiluminación. Es decir, solo estabas teniendo pensamientos de presente porque estabas entusiasmado con aquello que estabas haciendo. Así que hay miles de maneras de entrar en presencia. Pero la más fácil es hacer aquello que de serie te ha sido dado. Y nos complicamos mucho la vida antes de llegar a ese punto. Pero no siempre será fácil, ¿no?, el entrar en ese estado de flow, porque a mí me ha ocurrido, pero no estoy las 24 horas del día en estado de flow. Es muy complicado, entiendo. Esa es la tristeza. Mira, si quieres el estado de flow, llámale estado meditativo, ¿vale?
Una de las cosas más incoherentes que observo normalmente es que nos enseñan a meditar porque en ese momento estás en tu ser. Bueno, ¿y el resto del día qué hacemos? O sea, solo estoy media hora siendo yo en ser y el resto del día ¿qué soy? ¿Vale? Entonces, esto es muy extraño. Pero también no lo creemos a nivel consciente. Sí, hay que meditar media hora al día y el resto, pues ¿y el resto qué? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, una forma de meditar y de estar en estado de flow es haciendo lo que te apasiona hacer. Curiosamente, pasión y amor nacen del mismo lugar que es del corazón. Por eso, cuando estás haciendo lo que te apasiona hacer, estás amando tu vida, estás amando lo que haces y en ese momento solo necesitas el presente, no necesitas nada más. Entonces, la tristeza está en que nos cuesta encontrar eso. Estamos tan desconectados de la vida, estamos tan desconectados de nuestra esencia, estamos tan desconectados de nuestro ser que nos cuesta hacer lo que es natural. Es como cuando antes veníamos hablando del coche, ¿no? Que necesitamos a guías humanas para que nos enseñen a ser humanos. O sea, joder, qué difícil es vivir cuando resulta que lo único que tienes 100% asegurado cuando naces es una vida. Pues no tenemos ni idea de cómo se hace. Pues lo mismo sucede con el talento. No tenemos ni idea de cómo funciona lo que llevamos dentro. Es raro. Es raro. La verdad es que esa conversación en el coche la tendríamos que haber grabado porque ha sido muy interesante. ¿Qué pasa, Tony, cuando reconocemos nuestro verdadero yo? Buena pregunta. Lo que sucede es que se produce un milagro. Uh-huh. Mira, te voy a contar algo. Yo durante muchos años tuve en la biblioteca un libro que se llama Un curso de milagros, que lo rechazaba por mis creencias. De verdad, lo peor del libro es el nombre. Una cosa que a lo mejor está hecho expresamente así para que cuando decías leerlo ya te digo, o sea, es como que ya has vencido una creencia, ¿sabes? Entonces yo el tema religioso nunca lo he llevado muy bien y ese libro pues se me resistía por su nombre. Justamente cuando empiezas a leerlo, resulta que un milagro solo es una cosa, que es cambiar un pensamiento que te produce dolor por uno que te produce amor. O sea, un pensamiento que te genera limitación por uno que te produce paz, o dilo como quieras. Pues, ¿qué es lo que sucede cuando empiezas a descubrir tu talento y entras en tu verdadero yo? Que hay algo que hace clic. Y ese clic hace que todo lo que tú has generado hasta ese momento se caiga. A eso le suelo llamar el yo ilusión. De golpe porrazo, esa ilusión, ese invento que tú has generado que se llama Tony, empieza a tambalearse. Y cuando empieza a tambalearse, solo tienes dos opciones. A seguir caminando a favor de eso que te está produciendo estados de paz, o renunciar a eso y seguir en modo sufrimiento. Pero ya no hay vuelta atrás. Cuando tú conectas con el yo verdad, cuando tú conectas con el yo ser, cuando tú conectas con el yo verdad, con lo que realmente eres, de alguna manera se produce, o sea, como que se cae el velo, por decirlo de alguna manera, y empiezas a conectar con lo que realmente eres. ¿Qué es lo que sucede? Que en el fondo, podríamos explicarlo a nivel psicológico, pero a nivel de curso de milagros es muy simple. Solo hay dos modos, el modo verdad y el modo no verdad, no hay más. Y no puedes servir a los dos a la vez. Entonces, cuando tú conectas con el modo yo verdad o lo que tú realmente eres, es cada vez más difícil estar al servicio de lo que no es verdad. Y eso realmente produce también muchas veces estados de ansiedad y de sufrimiento, porque estás viendo lo que te produce amor y lo que no te lo produce. Y a veces el día a día no te deja estar todo el rato en lo que te produce amor. Y bueno, pues eso es una batalla interesante. Sí, a ver, yo creo que, bueno, eso lo llaman despertar, ¿no? El despertar, a mí me ocurrió y es cuando realmente empecé a entender o a ver que tenía un sentido, ¿no? Todo lo que yo era estaba totalmente desalineado con lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, cuando empecé a caminar hacia lo que realmente yo sentía, es como que me di cuenta de que eso sí que tenía un sentido para mí y entonces empecé a dejar de sufrir, ¿no? Y entonces ha habido una cosa que me has dicho muy interesante en el coche, tendremos que haber grabado la conversación, que hablabas sobre todo lo que te produce sufrimiento no es verdad, ¿no? Uh-huh. Y me gusta el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Por ejemplo, si dudas de la casa, ¿no? Que te he puesto aquí el ejemplo, de si esta casa te gusta, pero no te gusta, pero te gusta, pero no te gusta, hay cosas que te encantan y otras que no, ¿eso qué es? Y tú me has dicho, eso es que no es verdad, ¿no? Que eso no es por ahí. Sin embargo, tú quieres a tu hijo, dudas de que le quieras, no, pues entonces eso sí que es verdad, ¿no? Totalmente. Me ha gustado mucho esos ejemplos y te quería preguntar, Tony, porque hablas mucho sobre lo de volver al elemento. ¿Qué es esto de volver al elemento y cómo se logra?
Pues mira, eso es una extensión de lo que tú estabas comentando de ir a favor del sentido de la vida. Eso toda la vida se le ha llamado Tao. Tao no es nada más que ir a favor del sentido de la vida. Por tanto, ir a favor de tu elemento. Esta expresión fue encunada por el gran Sir Ken Robinson, que es el primero que empezó a darse cuenta de que algo en la educación no funcionaba. Bueno, el primero en darse cuenta no, el primero que ya sin tapujos empezó a decir esto no está funcionando, porque no se educa a la gente en base a su elemento potencial, sino que se educa a la gente en base a otras historias que poco importan. Bien, pues es fácil de entender. Hay un propósito de vida. ¿Cuál es? Vivir. No es otra cosa. O sea, si fuera otra cosa se llamaría propósito de trabajo, propósito laboral, propósito familiar. No, el propósito de vida es vivir. Para ir a favor del propósito de vida tienes que ir a favor de los ingredientes de ese propósito de vida o de los elementos. Siempre pongo este ejemplo porque es muy fácil de ver. Si tú tienes harina, agua y sal como elementos natos, pues un día harás pizza, otro pan y otro macarrones. Nunca vas a hacer ensaladilla rusa con eso, ¿no? Pues bien, si tú te empeñas en hacer ensaladilla rusa o ingeniería mecánica cuando estás diseñada para hacer pan, pizza o macarrones, vas a sufrir. Entonces, cuando tú empiezas a conectar con esos ingredientes, con esos elementos que de forma innata llevas, es cuando vas a favor del sentido de la vida y poco a poco se va dando. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a lo mejor durante una época de mi vida hago pan, durante otra época de mi vida hago pizza y otra época de mi vida hago ñoquis, pero lo que nunca voy a hacer es mecánica cuántica. Bien, pues eso es volver a conectar contigo. Cuando vas a favor de ese tipo de elementos, se va dando la vida de una forma natural, de una forma sin resistencia, se va dando una vida totalmente a favor del sentido, propósito, que es lo que tú vienes a hacer aquí. Y eso, por eso es tan importante. En el fondo ya lo dijo Einstein, si tú juzgas a un pez por trepar un árbol, parecerá un inútil. Pues el elemento del pez es el agua. Ahora, un día estará en el Atlántico y otro en el Mediterráneo y otro estará en una pecera. Pero siempre en el agua. ¿Y consideras que el sistema educativo limita la creatividad? Bueno, más que considerarlo es una realidad. En el año... nunca me acuerdo del año, he dicho que para las fechas soy horrible, pero lo que sí que te puedo confirmar es un experimento de la NASA. ¿Vale? El propio Sir Ken Robinson ya empezó a hablar de que la educación mata la creatividad y la NASA quiso confirmar eso, pero de una forma diferente. La NASA buscaba personitas genias para que fueran miembros de la NASA. Y le pidieron a unos investigadores que hicieran una búsqueda de las personas más talentosas y más creativas y más geniales de Estados Unidos. Total, que hicieron una muestra con 2.000 personas y más o menos los tantos por ciento son así, porque te digo, lo importante es el fondo, no la forma. Tuvieron la sorpresa que después de analizar los primeros 2.000 niños, el 98,9% o el 99,8%, no me acuerdo, eran genios creativos. Entonces dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque si de 2.000 sirven los 2.000, bueno, pues seguir investigando. Siguieron investigando y a la edad ya de 12 años creo que solo el 30% eran creativos, el 30%. A la edad de 16 años solo el 15% eran creativos. Y a partir de la edad adulta, solo el 2% de los 2.000 niños que habían empezado siendo genios creativos lo habían dejado de ser. Lo más maravilloso es que la NASA, en ese artículo que todo el mundo puede encontrar en Google, una revista científica, publicó: esto es causa del sistema educativo actual. O sea, que sí, la educación se carga la creatividad del ser humano. Vaya. De hecho, tú hablas mucho, ¿no? De esta palabra que sueles decir. Educastración. Educastración. ¿Qué es esto de la educastración y cómo nos afecta realmente a todos? Bueno, la educastración es un sistema inventado por humanos para dejar de ser humanos. Básicamente sería eso. Porque lo que se basa es que cuando tú el día de mañana te hagas adulto, se supone que tienes que ser un ente responsable y por tanto eso implica que tienes que ser un ente productivo. Si no eres productivo, no interesas, eres un desecho humano. Entonces, para que no seas un desecho humano, te educan para que produzcas. Por tanto, les importa una mierda que seas feliz. Básicamente sería eso. De hecho, cosas vitales en la vida. Ser padre o madre. Cosas vitales en la vida. Aprender a amar. Cosas vitales en la vida, aprender a que cuando tenga un problema, saber resolverlo. Cosas vitales en la vida, cuando tengo un problema emocional, ¿qué hago con esa emoción? ¿Cómo la reconozca? Bueno, pues todo eso, el sistema educativo, nada. Eso sí, matemáticas, algoritmos de segundo grado, bueno, o lo que sea, porque ya ni me acuerdo. De hecho, una de las cosas que demuestra que la educación no sirve para nada es que si yo a ti te hago un examen de cuando tenías 11 años, suspendes fijo. Segurísimo. Entonces, bueno, pues eso es la educación. Entonces, está diseñada para que te generen un contenido de cosas que no sirven para mucho,
para que tú puedas facturar cuando seas mayor, porque claro, la reeducación que tenemos actualmente, 300 años después, es la misma que se inventó para la Revolución Industrial en el año 1789. Es decir, la educación se creó para que en el mercado laboral de ese momento, en la industria de ese momento, tú encajaras. Pues seguimos igual. O sea, que dirías entonces que el sistema educativo está diseñado básicamente para que seamos productivos, pero a mí hay algo que me chirría, porque en el fondo se están observando a día de hoy, ¿no? Que si trabajas las emociones de los niños acabarán siendo mucho más inteligentes, mucho más inteligentes emocionales, y por tanto llevarán a cabo, tendrán como muchísimas más herramientas para llevar a cabo todo lo que se propongan, sea algo productivo o sea algo más emocional, ¿no? Cierto, totalmente. O sea, ahora estudios respaldan, quiero decir, todo totalmente. esto. El problema es que cuando hablamos del sistema educativo, la visión que tenemos nosotros es de un colegio con unos profesores dando clases. Por suerte, debido a lo que yo me dedico, he tenido la oportunidad de hablar con políticos que están en lo más arriba posible sobre el tema educativo. De hecho, una vez estuve con un ministro que se dedicaba al tema de la educación, y cuando tuve la oportunidad de reunirme con él, lo primero que me dijo es que por más que yo le propusiera no podía hacer nada porque estaba atado de pies y manos. Entonces, el sistema educativo es todo un sistema corrupto por los propios seres humanos que han cogido una silla, se han sentado ahí y no hay quien los quite de ahí, porque eso significaría, por ejemplo, aprender cosas nuevas y después de 40 años no voy a aprender nada porque no me interesa. Además, está tan viciado que yo tengo la suerte, hemos generado un movimiento con la fundación que se llama Yo Educo, y tenemos un montón de profesores que se han unido a ese movimiento, y por desgracia la mayoría de profesores que se unen a nuestro movimiento son profesores que se salen del sistema educativo porque no pueden más. Así que cada vez el sistema educativo está más lleno de funcionarios que lo único que les interesa es llegar a final de mes. Lo siento, no suele ser así en todos los casos, pero en la mayoría de los casos muchas veces es así. Entonces los profes buenos están saliendo, los que vocacionalmente, los que su talento es ser profe, se están saliendo porque no quieren el sistema educativo. En cambio, lo están perpetuando aquellos que lo único que les importa es tener una estabilidad económica. Entonces, todo esto es un problema que es muy profundo, que en el caso que tú me preguntabas, lo que tú me preguntabas es lo último que les ocupa el tiempo. De hecho, nosotros fuimos a proponer una cosa donde se lo dimos todo masticado, se lo dimos todo fácil para hacer, basado en estudios con universidades que lo respaldan. Y la contestación de un director del colegio fue: qué maravilla esto que nos propones, qué bien nos iría, pero este año hemos contratado un taller de pasteles marmolados y no nos va bien hacer esta asignatura, a ver si el año que viene tenemos espacio. ¿En qué se basaba tu asignatura? Y por cierto, era un colegio de Castellón. Ah, muy bien. Que no voy a decir. Lo digo porque estamos en Castellón. No, bueno, si estamos en Alicante o en Castellón, no lo sé. En Alicante. Bueno, pues el del vecino. Da igual, está cerquita. Comunidad Valenciana. ¿En qué se basaba tu asignatura? Nosotros lo que hacemos es una metodología que acompaña a los alumnos a que se den cuenta de cuál es su potencial creativo. De hecho, el geniotipo es una herramienta que lo mide es las capacidades creativas innatas de la persona. Y entonces, a raíz de tú conocer tu capacidad creativa, sabes aquello que estés diseñado para crear y aportar al mundo. Pues nosotros todo lo que era una asignatura basada en reconocer ese potencial creativo. De hecho, el ser humano está demostrado a nivel psicoterapéutico por el doctor Ramón Rosal, que es el creador de la psicoterapia integradora humanista, que cuando un ser humano sufre estados o cuadros de trastornos de personalidad, de ansiedad o de depresión, viene dado porque no sabe cómo, porque tiene un bloqueo en el sistema creativo. Dicho de otra manera, una persona enferma porque no sabe cómo crear soluciones a los problemas de la vida. Pues nosotros les proponemos hoy en día a los colegios empezar a trabajar lo que es único, lo que es natural, lo que es innato en esa persona, que es su capacidad creativa, porque viene dada de serie, como también demostró la NASA. Pero algunos colegios lo acogen, otros tienen otras cosas más importantes que hacer. Pero no lo digo porque nuestro sea importante, me da igual eso, como que hagan cualquier cosa que hagan que el niño o la niña sea feliz, pero eso no. Está más enfocada el sistema educativo más a la productividad que a la felicidad. Siempre. De hecho, mira que es fácil. Hoy en día tenemos montones de casos, iba a decir problemas, ¿no? Montones de casos con niños de TDA. Pues venga, 8 horas sentado en una silla. Imposible. Está demostrado neurocientíficamente, la misma Nacera Castellanos creo que lo dijo un día, que cuando un alumno está de pie aprende más que cuando está sentado por el movimiento, sentados. Estamos hablando de que hay muchos alumnos que tienen problemas de dislexia. Pues en lugar de hacer el examen escrito, hazlo oral.
tampoco. Son cositas tan simples, pero es tan arcaico, tan dinosaurio, tan pocas ganas de intentar. De hecho, educar significa acompañar al prójimo a sacar lo mejor de sí. Les importa poco. Ya. En la mayoría de los casos les importa poco. Ya. Me estás hablando también del geniotipo y yo te quería preguntar antes que nada, antes de que profundicemos más sobre esto, ¿consideras que todos los seres humanos somos creativos? Sí. ¿Absolutamente todos? ¿El 100%? Sí, además no es porque yo lo diga, es lo que te comentaba antes, la NASA lo ha demostrado. O sea, mira, hay una persona, una neurocientífica que nunca me acuerdo el nombre, mira que la nombro a veces y nunca me acuerdo porque soy un desastre para esto, italiana, creo que se llama Giulia Ogilli o algo así, que ya ha demostrado que en los 3 meses se demuestra que cada niño es creativo de forma diferente, con 3 meses. O sea, ya más abajo no podemos ir. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues que hay niños que cuando van a coger el chupete recurren a técnicas para hacerlo, como hacer llamar la atención a la madre. Otros lo hacen a través del lloro, otros lo hacen intentando hacer gestos para llamarte la atención. Entonces crean formas diferentes de llamar la atención. Entonces, por eso se puede decir ya que los niños desde los 3 meses nacen con una creatividad, y en cuanto que la creatividad es un elemento del talento, pues todo el mundo tiene talento. Uh-huh. ¿Y estos genotipos van evolucionando a medida que vas avanzando? No. ¿O? Mira, una de las cosas más rotundas que te puedo decir es que al talento no le interesa la personalidad. Tú naces con un talento y morirás con ese talento y punto. No hay más, no, o sea, demostradísimo. ¿Qué quiere decir eso? Tú naces con unas piernas y a no ser que tengas un accidente morirás con esas piernas. Bien, el talento es innato, es biológico, está en tu cerebro, con lo cual, como es biológico y es en parte material, no va a variar nunca. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el talento, lo que pasa muchas veces es que es sepultado por capas de personalidad. Uh-huh. Y algo que podemos afirmar de forma rotunda es que al talento no le interesa la personalidad. Pero no nos damos cuenta de eso. Entonces, muchos talentos se desprecian o se van a tomar por saco, muchas capacidades creativas desaparecen, o mejor dicho, quedan dormidos, aletargadas por la personalidad. Uh-huh. Pero al talento no le interesa la personalidad. Siempre estará ahí esperando a ser descubierto. Siempre. No hay ni una forma de vida en el universo que no sepa qué ha venido a hacer aquí y que no haga lo que hace desde que nace hasta que muere. Pero el ser humano no. Y eso que teóricamente somos los más listos. Oye, Tony, ¿y cómo surgió todo esto del geniotipo? Porque a mí me causa mucha intriga el que me cuentes de dónde viene todo esto y cómo te diste cuenta de que realmente todos los seres humanos tenemos este talento, o sea, cada uno tenemos nuestro propio talento, que somos únicos también y que todos podemos evolucionar de diferentes formas, ¿no? Bueno, fue un cúmulo de circunstancias, tiene varios estadios. El primero es hacer un máster en fracaso, cuando lo perdí todo, literalmente, o sea, me quedé con una deuda de 1 millón de euros aproximadamente. Y todo eso fue por perseguir lo que yo pensaba que era mi talento. Entonces, a partir de ahí tenía 2 soluciones, quejarme de la vida o intentar no quejarme y buscar una solución. Opté por lo segundo porque es difícil pensar que la vida tenga algo en contra de mí. Y a raíz de eso empecé a meditar, a hacer ejercicios de introspección. Empezó a venirme información de diferentes sitios. Esta información también le va contrastando con datos que yo veía históricos. Siempre pongo un ejemplo que Che Guevara y Hitler dijeron la misma frase con años de diferente y con diferentes idiomas, pero dijeron hay que hacer correctamente las cosas correctas, los dos dijeron lo mismo. Entonces me empecé a dar cuenta que grupos de personas tenían un enfoque de la vida bastante parecido y que ese enfoque de la vida además les hacía desarrollar una actividad profesional bastante parecida. A partir de ahí, de esos patrones, la información que me venía meditando, etcétera, etcétera, fue construyendo todo esto del geniotipo. Y lo que me di cuenta es eso, que todo el mundo es genial en algo, que todo el mundo tiene oro dentro y que el talento es el minero que extrae ese oro. ¿Nos podrías explicar brevemente los 9 genotipos que existen y cómo podemos reconectar con cada uno de ellos de forma única? El geniotipo mide la capacidad creativa innata de la persona, o sea, aquello que de forma innata un cerebro tiene facilidad para hacer. Y dijéramos que hay 9, aunque en el fondo son 12 y podrían ser 8, pero vamos a dejarlo 9 para no liarla. Entonces, el genotipo se divide en 3 kanjis, es decir, en las 3 maneras en que el cerebro de forma natural se da, ¿no? Dijéramos que hay unas capacidades pragmáticas que tienen que ver más con el hemisferio izquierdo, unas capacidades perceptivas que tienen que ver más con el hemisferio derecho y unas que son las capacidades simétricas que aunan un poquito todo, ¿no? Entonces, dentro del kanji pragmático tenemos cuadrado, pentágono y rectángulo. Pentágono son las capacidades disociativas, las relacionadas con la capacidad de asociar ideas divergentes, ciencias, etc.
La capacidad de cuadrado es la mimética, que es la de repetir procesos, por ejemplo, temas de administración. Y la de rectángulo es lo fundamental, es decir, capacidades asociadas a trabajos relacionados con la naturaleza, etcétera, etcétera, industria. Luego en la parte simétrica tenemos triángulo, infinito y elipse. Elipse es todo relacionado con la creatividad artística. Infinito con la capacidad analógica intuitiva, es decir, el campo del acompañamiento. Y triángulo son tres capacidades: narrativa, descriptiva, asociativa, que está diseñado para la exposición. Y ahí puede entrar el campo de la divulgación, la venta o lo que quieras. Y luego tenemos 3 capacidades que son, bueno, una de ellas no es una capacidad, que es estrella, que más que nada tiene que ver con el autoconcepto, es un tema estadístico. Las otras 2 son círculo y rombo. Círculo y rombo es el genotipo de la capacidad creativa intuitiva pura y círculo es el genotipo del amor incondicional. Entonces, la intuición es una capacidad creativa que no se enseña en el colegio y el amor incondicional tampoco. Uh-huh. Entonces, todos somos amor. Lo digo porque esto genera a veces conflicto. Todos somos amor. Lo único que en nuestro desarrollo profesional hay personas que vienen aquí a usarlo de una manera más directa que otros. Uh-huh. Ahora, si tú tienes un contable que no lo haces desde el amor, vamos mal también. Me ha parecido como muy interesante. Bueno, ya me hice el geniotipo. Por ejemplo, te quería preguntar, yo tengo el que destaca es el infinito. ¿Esto qué era? Que ya me pierdo. La capacidad analógica intuitiva es básicamente el genotipo encargado de acompañar. Ah, sí, vale. Entonces estaba en lo cierto. Estoy bien en sintonía con mi talento, sintonía, ¿no? Y además un ser humano puede llegar a tener hasta 7. Es lo máximo después de 60.000 personas testadas. Es lo máximo que hemos llegado a ver, que una persona puede llegar a tener 7 genotipos a la vez. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y como tú mezclas esas capacidades creativas es como va a dar el resultado de tu propósito. Por ejemplo, tú tienes seguramente una capacidad que también es la artística de elipse, que estará relacionado con la comunicación, etcétera, sí, etcétera. Sí, bueno, pues tu forma de acompañar en parte es a través de la comunicación. Ajá. Si tú dejas esa comunicación fuera, sentirás un vacío. ¿Qué es el vacío? Cuando alguna de tus capacidades creativas no está puesta de manifiesto. O sea que si dejo de hacer lo que estoy haciendo, me convertiré en una infeliz. No sé si te convertirás en una infeliz. Lo que sí que te voy a decir es que si la vida te da unas alas es para usarlas, no para que se queden colgando en tu espalda. Si la vida te da la capacidad de comunicar, no es para que utilices de fin de semana, sino que lo utilices dentro de tu propósito. Es uno de tus ingredientes. Uh-huh. Entonces, luego a lo mejor esa capacidad de comunicar hoy puede ser un podcast, luego puede ser a través de un libro o luego puede ser haciendo una obra de teatro. Pero esa capacidad de comunicar tiene que estar al servicio de tu propósito, para eso la tienes. Y alineado un poco con el tema de acompañar, ¿no? Uh-huh. Claro. Vale. De hecho, no estás haciendo un podcast de física cuántica, estás haciendo un podcast de conciencia y de acompañamiento. Estaría interesante, ¿eh? Aprendería muchas cosas nuevas. También, seguro. Tony, antes nos has comentado que a los 30 años perdiste todo. Supongo que de esa crisis existencial llegó el despertar, que hemos hablado antes. Cuéntanos un poquito esa historia, si quieres, y cómo llegaste del fracaso al éxito. Sí, la historia es perseguir algo que se llama la teoría del encuadre a nivel psicológico. Es decir, para un cerebro, cuando se cuenta una historia, tiene que ir a muerte con esa historia, ¿vale? Porque si no sería un incoherente. O sea, a mí me educan para que me guste ser del Barça y me alegro de las victorias del Madrid. Hombre, pues es un poco extraño, ¿no? Eso. Pues si tú te creas una historia, esa historia tienes que ir a favor de ella. En mi caso se dieron muchas circunstancias para hacerme creer todo el mundo que me rodeaba de que yo venía a triunfar con el mundo de la música. Porque desde los 2 años tocaba varios instrumentos, aprendí a leer partituras antes que libros, siempre iba a 2 cursos avanzados, todo el mundo me decía que genio eres en la música, que bueno eres en la música, tal y cual. Bueno, claro, ¿cómo entiende un cerebro el éxito en la música? Pues un cerebro entiende una cosa en base a la imagen que tiene relacionada. Yo por la tele no veía músicos terapeutas, yo por la tele veía músicos encima de escenarios. Pues eso es triunfar con la música, es lo que mi cerebro ve. Entonces, como yo buscaba eso, perseguí constantemente eso. Lo más divertido es que mientras que yo perseguía eso, a los 19 años ya tenía montado un primer estudio, mi primer negocio montado relacionado con la música, monté varios negocios más relacionados con la música. Así que a la edad de 25 años tenía un sueldo de 5 cifras, por decirlo así, estaba casado, varias propiedades, pero yo me sentía un fracasado y un desgraciado y un infeliz porque no conseguía triunfar con la música, que es estar encima del escenario. Entonces, la teoría del encuadre me decía que hasta que yo no consiguiera eso, yo era un rotundo fracasado. Al final, persiguiendo eso, mi ego pudo más que yo y acabé metiéndomelo todo para montar un negocio relacionado con la música que me hiciera famoso. La hostia fue tremenda.
Y claro, no pude pagar las deudas porque me lo había vendido todo. Entonces tuve que volver a casa de mi madre, siempre lo diré, con 30 euros en el bolsillo y decirle, no tengo ni para un hotel, y puedo volver a empezar de cero. Entonces ahí es cuando aprendí, con el tiempo evidentemente, que yo había estado persiguiendo no mi talento, sino la imagen del talento. Y esto es lo que le sucede a muchas personas. Muchas personas, por ejemplo, en el campo de la música y del arte, estudian música, pero no consiguen ser artistas y se quejan y qué pasa y qué sucede. No tienen la culpa. Sencillamente que el sistema educativo no les ha acompañado en todo su proceso. ¿Por qué? Porque no tenemos la imagen por la tele de una persona que tenga la capacidad creativa elipse, que es la de músico, con la capacidad creativa de infinito, que es la de acompañar, y a lo mejor con la capacidad creativa de cuadrado, que es a través de la música acompañar en el campo de la empresa que las personas encuentren su potencial. Pero claro, eso en la tele no lo sabemos. Lo que hay es la carrera de música, o la carrera de psicología, o la carrera de administración de empresas. Las tres cosas no existen. Entonces, claro, pues yo no sabía que mi música era para ayudar a las personas a sanar. Curiosamente, cuando vuelvo a casa de mi madre, tengo un piano ahí de toda la vida y empiezo a tocar una canción que mi madre me va preguntando todo el rato, pero esta canción de dónde ha salido, que no puedo parar de llorar, mi familia, todo el mundo llorando con esa canción, y al final resulta que esa canción es a través de esa canción que yo entro en estados de meditación y que acompaño a gente a meditar y a bajar información del propósito. Así que resulta que mi música era para poder acompañar a personas, no era para estar encima del escenario que me tiraran los sujetadores, que es lo que yo pensaba que tenía que ser, triunfar con la música. Claro, para eso primero tuve que deshacer todo el invento que yo me había hecho. Pues muchas personas estudian una carrera pensándose que la salida lógica de esa carrera es lo que es. Y A, ni esa carrera va con su capacidad creativa, ni B, lo que ellos piensan que es lo lógico que acabará siendo. De hecho, es muy fácil de observar. En España, en septiembre del año pasado, hubo, si no recuerdo mal, más de 2 millones de personas que se pidieron la baja laboral. O estamos constantemente rodeados de personas que están en insatisfacción laboral. Claro, esto es muy raro. Porque resulta que yo estudio para ser arquitecto. Me contratan para ser arquitecto. Me pagan un buen sueldo para ser arquitecto. Estoy haciendo lo que he estudiado y yo me siento mal. Tengo insatisfacción laboral. Joder, algo no cuadra. Y es lo que no cuadra. Que tú no habías nacido para ser arquitecto, pero estudiaste eso. Entonces, es muy obvio de ver. Muy obvio. Me parece tan interesante lo que has dicho porque, bueno, quiero puntualizar varias cosas. En primer lugar, el hecho de muchas veces, aunque tú sabes que hay algo que se te da bien, ¿vale? Yo, por ejemplo, al igual que tú a lo mejor ibas dirigiéndote hacia el tema de la música y tú pensabas que triunfar era estar encima de un escenario, yo estudié trabajo social porque yo sabía que mi idea, que mi talento iba dirigido hacia acompañar en cierta manera a los seres humanos, ¿no? Pero claro, cuando yo estudié la carrera de trabajo social y luego, dado que no me la saqué en plena crisis y no encontraba trabajo, temas de sistema también, yo me di cuenta de que realmente la función de una trabajadora social no iba conmigo, ¿no? Entonces, como que yo creo que los seres humanos sabemos que por un lado tenemos unos ciertos talentos o unas ciertas inquietudes, pero yo creo que también va mucho con el tema de las ideas que tú tengas sobre eso, ¿no? Quiero decir, lo has explicado muy bien. Yo quiero quiero tener algo relacionado con la música, pero mi idea principal era triunfar en un escenario. Sin embargo, no me daba cuenta de que a lo mejor este camino era el que me iba a hacer más feliz, ¿no? Esto también lo ponemos mucho de ejemplo cuando trabajo con los clientes de coaching, ¿no? Que a lo mejor ellos quieren tomar decisiones y no saben por dónde dirigirse, ¿no? Y es como, no importa hacia dónde, cuál sea el objetivo final. Lo que importa es que el objetivo se acerque a lo que tú tienes como idea inicial. Yo quiero ser actriz, pero a lo mejor no puedo conseguir ser un Javier Bardem, no importa. A lo mejor puedes dedicarte al teatro o puedes formar a personas en el arte escénico o puedes hacer millones de funciones dentro de lo que a ti se te da bien y lo que a ti te gusta, ¿no? Totalmente. De hecho, lo que estás verbalizando nos lleva a una conclusión muy evidente, y es que el talento no es lógico. El problema es que hemos convertido el talento en lo lógico. ¿Y por qué? Porque cuando a ti te educan, te dicen que hay unas carreras que son sota, caballo y rey. Y te tienes que te tienes que encajar en esas carreras. Y entonces llega el señor María Alonso Puig, por decir algo, neurocientífico, médico y cirujano, espectacular. Pero podríamos decir neurocientífico también, porque es un crack. Sí. Es un crack, un tío con una inteligencia espectacular, una intelectualidad espectacular, pero que mientras que estaba operando, muy bien. Pero ¿qué hacíamos con su capacidad de divulgar, de conciencia, de hablar? ¿Qué hacíamos con todo eso? ¿Para que se quedara colgando como las alas? No.
Cuando él encuentra el hilo conductor entre divulgación, medicina, ciencia, conciencia, alma e intestinos, María Alonso Puig. Carreras universitarias de lo que hace María Alonso Puig. No existe. Lo lógico era cirujano y médico. Entonces, esto es lo que sucede muchas veces, que nosotros tenemos unos marcos y sobre esos marcos tenemos que elegir. Pero es que hay algo que no me cuadra, hay algo que no me vibra. Ya, claro, es que solo tienes sota, caballo y rey, pero tu talento es único y no va por ahí. Entonces, sí que hay trabajos que están más relacionados con lo pragmático. Seguramente una persona de genotipo cuadrado encaje perfectamente en un trabajo de contable y hace la carrera de contabilidad y bien. Pero todos los que tenemos infinitos o círculos o rombos, no existe la carrera lógica para lo que venimos a hacer aquí. Uh-huh. ¿Y cómo los momentos difíciles pueden ayudarnos a descubrir nuestros propósitos? Bueno, es fácil de entender. Tú tienes que entender que la vida está a favor de ti. No tienes que entender que la vida te da una vida para joderte. ¿Vale? Entonces no hay un complot contra ti como ser humano, sino que, como he comentado al principio, el talento es compartir amor. Todos somos amor, es la energía más grande que hay. Y desde ahí es cuando tú vas a poder empezar a construir. El amor construye, lo que no es amor destruye. Entonces, cuando tú estás haciendo algo que te está destruyendo, que estás lejos de aquello que te conecta con el amor, que te conecta con aquello que tú como ser humano de forma individual eres. ¿Qué va a hacer la vida? Un intento desesperado para que te des cuenta de que vuelvas. Como nosotros no estamos educados, una vez más, para darnos cuenta de aquello que no es, por miles de circunstancias, porque tengo que estudiar carrera porque mi padre me lo ha dicho, porque tengo que continuar la idea de la herencia familiar, o porque mis amigos me dicen esto, o porque por la tele me gusta eso, al final me alejo tanto de lo que yo soy en esencia y de lo que a mí me hace bien, que la vida te dice, bueno, pues como tú no te enteras, ya te voy a hacer enterar yo. Entonces te va apretando, te va apretando, te va apretando. Claro, cada vez la apretada es mayor. Quizá empieza con un dolor de pie y acaba con un cáncer. Cuando llegamos al cáncer es, hostia, qué injusta es la vida. Me gustaría ver a la vida desde arriba diciendo, macho, ¿qué quieres que haga? Yo ya no sé qué más hacer. Para que te des cuenta que eso no es lo que te proporciona ni amor ni paz. Entonces, tú tienes que tomarte un momento teóricamente, que nosotros desde la mente lógica lo definimos como un momento de dificultad, como darte cuenta que eso no es un momento de dificultad, eso es un momento de realidad. De si algo no está funcionando es porque yo me estoy empeñando en hacer lo que no es. Si el pez está trepando a la montaña, tarde o temprano va a enfermar. Entonces, lo que tienes que darte cuenta es que tienes que volver al mar. Pues benditos momentos que nosotros llamamos de dificultad para darnos cuenta de lo que es, para dejar de hacer lo que no es. Entonces, ¿dirías, Tony, que las heridas atraen oportunidades? No tengo ninguna duda que la herida está a propósito. Y lo he experimentado miles de veces en miles de casos. Venimos con una misión de vida demostrado por el ADN, por el Dr. Garayev, y por tanto para yo entender esa misión de vida primero tengo que experimentarla. Sé que esto a veces es difícil de entender, de que vengamos ya predeterminados, pero así es y no hay muchas dudas de ello, ¿no? Cuando eso se da, la vida te va a generar todo el contexto para que tú puedas solucionar aquel conflicto o aquella prueba de vida o aquella situación que tú tienes que superar. ¿Pero para qué? Pues para ser un maestro de eso. Todos somos maestros de amor en algo. Y nuestra maestría está en cuando yo transformo mi mayor dolor en amor. Ahí es cuando se vuelve a producir el milagro, el sufrimiento al amor. Cuando yo he trascendido algo que para millones de personas es doloroso y yo he conseguido transformarlo desde el amor, estoy en paz con esa situación y solo desde ahí puedo ser un maestro hacia las demás personas. Entonces, por eso, en la herida está el propósito. Hay situaciones que son absolutamente necesarias para entender lo que hemos venido a hacer aquí. Antes te comentaba que desde el punto de vista científico-biológico el talento era la suma de varias capacidades. Desde el punto de vista consciente el talento es la suma del espacio-tiempo. Entonces hay cosas que suceden en la vida que hacen un clic y a partir de ahí se abren las puertas de todo lo que has venido a hacer aquí. Pero primero has tenido que tener un trayecto humano hasta llegar a eso. Entonces hay muchas veces que sencillamente toca esperar a que se dé, no obsesionarse con el propósito. Eso sí, tienes que esperar a que se dé yendo a favor de los ingredientes del propósito, claro. Sí, de hecho dicen que las grandes transformaciones vienen de crisis existenciales y, por ejemplo, incluso personas que están sufriendo mucho, véase por adicciones o cosas así, no todos los profesionales dicen tienen que caer para poder resurgir, ¿no? Para poder levantarse de nuevo. Es lo que te comentaba, se tiene que caer el invento. Exactamente. Cuéntanos la historia de aquel jugador de baloncesto que encontró un nuevo camino después de un accidente.
No, yo tuve la oportunidad de estar en la selección catalana, bueno, preseleccionado para la selección catalana de básquet. Siempre cuento que cuando llegué el primer día, pues me dijo el entrenador, disfruta que no vas a llegar a profesional. Digo, pues no me jodas la ilusión, ¿vale? Porque con lo que me ha costado llegar aquí, y me dice, no, es que tú no vas a crecer. Con el tiempo me di cuenta, eso es lo que me hizo dar cuenta con el tiempo, gracias a la experiencia personal, que parte del talento tiene que ver con las capacidades perceptivo-motrices, ¿vale? Es decir, hay cosas que tienen que ver con el cuerpo físico y que si no tienes un determinado cuerpo físico para desarrollar según qué actividades, es que no forma parte de tu talento. Esto también es importante, aprovecho, el talento no son talentos, talento solo hay uno, lo que pasa es que es la suma de varias cosas. Esto es fácil ya que hablamos de básquet. Un jugador de básquet no tiene el talento de tirar a canasta, no tiene el talento de regatear, no tiene el talento de asociarse, no tiene el talento de botar la pelota, no. Tiene la habilidad de botar la pelota, tiene una capacidad cognitiva de espacio-tiempo, tiene una capacidad artística de asociación y todo eso suma al talento de jugar a básquet, ¿vale? Entonces muchas veces sucede que también no encontramos nuestro talento porque estamos haciendo cosas por separado. Cuando encontramos el hilo conductor, ahí aparece. Un ejemplo de talento físico, hablábamos antes, es la voz de María Alonso Puig. Tú escuchas a ese tío y dices, yo te creo. O sea, me da igual, pero con esa voz yo te creo. Sonrisa de Julia Roberts, baile de Michael Jackson, todo eso son talentos físicos que suman esas son capacidades físicas que suman al talento final de ser Mario, Julia Roberts o Michael Jackson, ¿no? Bien, pues en mi caso y en el caso de mi compañero no nos daba para jugar porque no medíamos la estatura. Y esa persona pues se sentía muy triste, muy fracasada, porque era su máxima ambición, su máxima ilusión, lo tenía clarísimo. Lo típico, oye, pues mírate otras vías, entrenador, tal y cual. Y sí, era entrenador, pero no había manera. Bueno, tuvo un accidente de coche, quedó en silla de ruedas y llegó a la selección nacional de España. Y en las personas, pues en ese momento era feliz. Él decía que era feliz habiendo tenido ese accidente. No tiene sentido desde la lógica, pero desde el amor incondicional tiene todo el sentido del mundo. Historión. Entonces, muchas veces pasan cosas de estas, muchas veces. ¿Y qué enseñanza tiene todo eso sobre la adaptabilidad y redefinir tu talento? Bueno, hay una frase que me encanta decir, que es que si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. Cuando digo esto, que conste que parece que yo hable así desde un punto de vista religioso y he dicho que no, sino que hablo de esta manera desde el punto de vista del curso de milagros, ¿no? Mira, si tú lo ves es fácil de ver. Si existe un Dios, llámale conciencia, llámale universo o llámale creador. Por tanto, si tú eres hijo de la conciencia, eres hijo de Dios, eres hijo del creador. Si tú eres hijo del creador, eres un ser humano creativo. ¿Qué es lo único que vas a hacer aquí? Crear todo el santo rato. Entonces, por más que lo intentes, es lo único que haces. Todo el rato estás creando. Tu cerebro está creando cada 3, 4, 5 segundos constantemente. Y solo creas pensamientos de no amor y pensamientos de amor. Entonces, lo que te hace en esas situaciones es coger y convertir esas capacidades que no tienen que ver o esos pensamientos que no generan ninguna creación amorosa en poder darte la posibilidad de empezar a crear de forma amorosa. Cuando tú haces eso, te das cuenta que todo tiene un sentido. Cuando tú no estás a favor de esos pensamientos amorosos, la vida te cierra puertas. Una vez más, no es porque sea injusta, es porque no es. No te empeñes, no es. Que no vas a jugar a básquet, que no es. En cambio, cuando tú estás a favor de esos pensamientos creativos amorosos, las puertas se abren, que es un no parar. De hecho, no llegas a atenderlas y dices, un momento que no me da la vida. Bueno, pues es ir constantemente a favor de eso que me aporta paz, de eso que me genera amor. Y poco a poco lo que no es se va a ir deshaciendo. Bueno, yo creo que también el tema está en que muchas personas tenemos, esto lo hemos hablado también antes, ¿no? De que tenemos como las ideas muy preconcebidas de esto tiene que ser así, véase tu compañero, ¿no? Es como yo quiero ir por este camino y quiero ir por este camino. O sea, nos pasa mucho a las mujeres cuando queremos ser madres, ¿no? ¿Por qué motivo quieres ser madre? Porque realmente el sistema ya te ha dicho que tienes que comprarte una casa, formar una familia, ¿no? Y lo tienes así, o porque realmente te sale el instinto de ser madre, ¿no? Entonces, muchas veces lo somos y cuando lo somos nos damos cuenta de la dureza de ser madre, aparte de bonito, pero duro, de la dureza de ser madre y muchas de ellas, jolín, hasta les cuesta decir que se arrepienten de serlo, pero es que muchas se arrepienten. Bueno, por eso las modas siempre funcionarán, porque el ser humano necesita una tendencia que le haga ir hacia algún lado, porque tiene tanta poca capacidad de ir hacia su tendencia propia que necesita una tendencia colectiva, ¿no? Pero sí. Mira, eso se ve muy fácil sin entrar en conflictos cuando hablamos del tema feminismos, machismos o tal y cual, ¿no?
Ahora muchas mujeres o hombres hablan en femenino, que me parece fantástico que hagan lo que les dé, lo que sientan, pero eso se produce en el momento que se pone de moda eso. Porque si realmente hubieras sido feminista o mujer desde sentimiento toda la vida, hablarías en femenino desde que tienes 5 años. ¿Sabes lo que te quiero decirte? Sí, por tanto, justo. ese hablar en femenino no nace de algo propio, nace de algo que tú has visto en el exterior de ti. Ujú. Pues la mayoría de decisiones se hacen así. Aparte de aquí que todo el mundo hable como le dé la gana, que yo me da igual. Pero me refiero que se entienda como ejemplo de necesita que colectivamente suceda algo para yo acogerme a eso. Entonces, ¿eso es lo que te estás acogiendo? ¿Es realmente tuyo o está siendo impuesto? Ahí está. Pues esto que estás comentando es exactamente lo mismo. Exactamente. Ujú. ¿Y cuál es la clave para integrar todas las habilidades que tenemos innatas y encontrar nuestro propósito de vida? Wow, eso es de lo más complicado. ¿Por qué es complicado? Primero porque tengo que conocerlas. Así que un indicativo claro de que no estás consiguiendo poner todas tus capacidades en juego es cuando sientes vacío. El vacío está diseñado, al igual que cuando tú estás en fase de miedo, el miedo está diseñado para saber que no estás en fase de amor, pues cuando tú estás en vacío está diseñado para decirte que no estás completo. ¿Por qué no estás completo? Porque no estás utilizando todos los recursos de tu ser. Entonces, cada vez que sientas un vacío, significa que hay algo dentro de ti que no está siendo manifestado. A partir de ahí, tienes que empezar a conectar con todas aquellas cosas que a ti te generan paz, que te generan felicidad y que te generan la sensación de perder la noción del tiempo. En el tercer campo, lo primero que también tienes que hacer es desatender aquello que has sido capacitado. Es decir, que a ti se te dé bien una cosa no significa que forme parte de tu talento. Esta es la diferencia entre capacidad y habilidad. La capacidad es aquello por lo que has sido capacitado, por tanto es un conocimiento adquirido que no te pertenece. Puedes tener la carrera de abogado y ser el mejor abogado porque has sido capacitado para abogado, pero que te aburra soberanamente ser abogado porque no te gusta nada, ¿vale? Entonces, eso se te da muy bien, pero no forma parte de ti. Entonces, deshazte de aquella intelectualidad que no te pertenece, de aquellos conocimientos adquiridos que no te pertenecen y empieza a trabajar sobre aquellas habilidades innatas que sí que tienen sentido para ti. Luego no le busques la lógica en nada de lo que hagas, sencillamente déjate llevar por todas aquellas pequeñas cositas que te van generando estadios de paz y de felicidad y poco a poco vas a ir sintiendo que todo se va a ir poniendo de una forma fácil y tal. Y, por cierto, el proceso no acaba nunca. Ya, eso es verdad. ¿Vale? Oye, yo siempre digo que nos trabajamos cada día. De forma personal es un trabajo de cada día. Si tú eres pez, como hablábamos antes, el mar no acaba nunca. Nunca. Bueno, acaba, pero no te va a tiempo a hacértelo todo, ¿no? Pues tú vas haciendo eso y vas haciendo eso, entonces es como que a medida que vas superando estadios van apareciendo nuevos retos, pero siempre a favor de esa misma capacidad creativa. No creo que se quede algo en el tintero que hemos hablado en el coche también. Maravillosa conversación. Hemos hablado sobre el tema de... Has puesto un ejemplo que me ha dejado pensando y es el de, por ejemplo, cuando estás con tu relación, ¿no? Y tú piensas, lo bien que estaría sola, ¿no? Uh-huh. Pero cuentas unos segundos y dices, no estaría bien por esto. ¿A qué hago caso? ¿A la idea de que bien estaría sola o a la idea de, no, por esto? Fíjate que de forma obvia sería bastante ridículo decir que hagas caso a lo que te atormenta. Uh-huh. Entonces, no tiene ningún sentido. Venga, voy a hacer caso a aquello que me hace daño. Pues es lo que hacemos. Es lo que hacemos, ¿por qué? Porque siempre huimos de lo que nos podría generar libertad. Y huimos de lo que nos genera libertad porque no sabemos ser libres, porque tampoco nos han educado así. Entonces tenemos tanto miedo a ser nosotros mismos que es mejor seguir perteneciendo a lo que no somos. Así que tienes que, de forma natural, atender lo que de forma natural produce oxitocina en tu cerebro. No atender a lo que de forma natural produce cortisol en tu cerebro. Uh-huh. Pero no lo hacemos porque no sabemos hacerlo, porque nos da mucho miedo estar en paz. Básicamente porque pocas veces el ser humano conoce la imagen de la paz y el ser humano conoce la imagen del amor, pero pocas veces ha experimentado la paz y el amor. Entonces, como eso significa desconocido, lo desconocido da miedo, ¿sabes qué? Voy a optar por una frase que es de las cosas más absurdas que he oído en mi vida, que es vale más malo conocido que bueno por conocer. Me quedo en la mierda, que esto por lo menos lo domino y sé cómo huele. No sea que lo otro... Entonces, por desgracia, atendemos siempre al sufrimiento y al dolor, cuando en el fondo deberíamos atender a ese estadio de paz, porque ahí está toda la luz que tenemos dentro. Uh-huh. Bueno, yo creo que es que todos... será porque no nos han enseñado, obviamente, pero dudamos mucho en general en
cualquier decisión que tengamos que tomar, siempre estamos dudando, ¿no? Porque es como, vale, me estaría bien sola, pero es que me encanta mi pareja porque me ofrece esto. O aunque me has hecho una pregunta a mí, y yo tengo que decir que Jandro está aquí detrás, que no he dudado, cosa a mi favor. Sí, es cierto. Pero sí que es cierto que a veces te lo planteas, sobre todo en momentos de crisis, porque todos tenemos, crisis existenciales. Entonces, te pasas la vida dudando. Es como vas al supermercado y que compro esta lechuga o compro la otra. Claro, es constante. Cuando dudas significa que ese pensamiento procede de la lógica y como dudas significa que la lógica no existe porque 2 por 2 es 4, no hay dudas. Entonces la lógica es la pragmática, la de las matemáticas, la física y la química. En la vida no hay lógica. Por tanto, tomar cualquier decisión en base a lo que tú piensas siempre será una opción porque hoy piensas blanco y mañana pensarás amarillo. ¿Vale? Entonces, cuando dudas, no le des tanta importancia. Significa que no es tan relevante y que hagas lo que hagas, eso que va a acabar pasando va a tener otro camino que no eres capaz de ver desde el momento actual. Así que no hay que complicarse tanto la vida. Y segundo es que normalmente dudamos sobre lo superficial, no, dudamos siempre sobre la forma, no sobre el fondo. Una de las cosas que más he aprendido del curso de milagros es una cosa que se llama hacerse la pregunta recta. Cuando tú te haces la pregunta recta es realmente la que te lleva a la respuesta correcta. Lo demás solo es atender a cosas que no tienen ninguna importancia. Por ejemplo, mira, es que yo para seguir con mi pareja necesitamos empezar a viajar, conocer cosas nuevas, tener experiencias diferentes. A lo mejor es tener un hijo, tal y cual. No, lo que te tienes que preguntar es, ¿amo a esa persona? Todo lo demás son tonterías. Claro. Entonces puedes estar 3 años, tengo un hijo, no tengo un hijo, tengo un hijo, no tengo un hijo. No, pues si el problema es que ya no amas a esa persona. Entonces, tenemos mucho miedo a hacer la pregunta recta, primero, porque tampoco nos han enseñado, y segundo, porque eso pondría que conllevar una respuesta que cambie toda mi situación. Y eso... Ahí está, cambiar toda una estructura, ¿no? La pregunta recta jamás conlleva una respuesta de duda. ¿Tienes un hijo? ¿Lo amo o no lo amo? Bueno, depende del día. No, ¿lo amo o no lo amo? No hay posibilidad de duda en eso. Claro. Entonces, lo que pasa que hay 4, 5 o 6 cosas en la vida que son así. No hay más, todo lo demás son opciones, con lo cual tampoco te compliques mucho. Y que también te diría que no precisamente la respuesta siempre tiene que ser como lo fácil. O sea, nosotros somos tu padre, yo madre, y queremos a nuestros hijos, pero no es fácil a veces. No, volvemos a la pregunta recta. Yo dudé en tener un hijo, pues igual que tú no, al instante, encima de la primera. Eso no significa, si es ser padre, no tengo ni idea. Entonces, todas las dudas que se me generan no es por si dudo de ser padre, sino es porque no sé ser padre, porque no me han enseñado. ¿Y esto cómo se hace? Y tal y cual. Entonces piensa, ojalá no hubiera tenido nunca el niño. No, eso no es verdad. Yo sabía y sentía en ese instante que quería a mi hija y no me he arrepentido jamás. Eso no significa que haya situaciones que como no las sé llevar, pues dices, acabas teniendo pensamientos lógicos que te dicen, pues, ¿y si? No, ¿y si no? O sea, entonces, eso es muy, muy importante. Muy importante. Sobre todo los 2 primeros años, ¿eh? Sí, cuando no duermes, sobre todo. Tony, ofreces mapas, test, talleres. ¿Cómo una persona normal puede dar el paso a encontrar su propósito de la vida? Bueno, pues mira, aprovechando y haciendo el test del geniotipo, que es gratuito, que es www.conocetugenotipo.com. Lo pondremos en la descripción del vídeo. Gracias. Y ahí pues te llegará a hacer un test de 47 preguntas que se hacen en 5 minutos de una manera muy sencilla y vas a recibir la respuesta de lo que es la capacidad creativa que más destaca en ti. A partir de ahí, si ya quieres conocer más, pues bueno, hay que hacer mapas, que se tiene que hacer con profesionales porque se tiene que saber interpretar, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, una vez conoces tu brújula, porque el mapa lo único que es tu brújula, a partir de ahí, bueno, pues podemos acompañarte a saber desarrollar esa brújula, saber cómo desde ahí puedes deshacer nudos psicológicos, porque también, como te he dicho, el talento muchas veces no se da por la personalidad, es decir, por el ego, y el ego construye unas limitaciones que te hace impedir vivir de lo tuyo, ser feliz con lo tuyo. O sea, la mayor limitación es yo no puedo. Claro. ¿Cómo que no puedes? ¿Lo has intentado? Sí, o eso te produce paz. No, pues entonces no es verdad. Porque si fuera verdad, todos no podríamos. Entonces, bueno, pues una vez conozco mi talento, tengo que deshacer también todas las capas que hacen que el talento no se pueda dar, y etcétera, etcétera. Yo creo que a partir de esta conversación me voy a estar todo el rato preguntando, ¿dudo? Vale, pues no es verdad. Pues te aseguro que es una cosa que es una práctica genial y que yo sigo haciendo muchas veces. Sobre todo cuando llega un momento y dices, uy, ¿esto me aporta paz? No, esto no va por aquí. ¿Qué consecuencias emocionales trae el ignorar nuestro talento? Bueno, el talento es salud. Esto es lo más relevante para mí. Le damos el talento, primero, mira, desde la fundación, cuando creé la Fundación Genotipo, lo hice, entre otras cosas, para crear
la pedagogía sobre el talento, porque la gente no tiene ni idea de lo que es el talento. Tú le preguntas a una persona lo que es una cámara de fotos y te va a decir lo que es. Tú le preguntas a una persona qué es el talento y te aseguro que cada persona dice una cosa diferente. Fue muy divertido ir a una universidad, que no voy a decir el nombre, en Valladolid, donde estaba en un claustro con 40 profesores universitarios, o sea, personas que se encargan de enseñar a otros cómo se tiene que hacer una profesión. Y cuando les pregunté que levantaran la mano a aquellos que conocían su talento, levantaron la mano 3, o 2 o 4. Los demás ni tenían muy claro lo que era el talento, ni tenían muy claro si ese era su talento. Y digo, entonces, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Vale? Pues esta es la realidad. Otra cosa que demuestra eso es que tú pones en Google ahora mismo personas talentosas y te van a salir un montón de anuncios de empresas que buscan personas talentosas. Es fácil. ¿Eso implica que hay personas que no lo son? Premios, buscamos al joven con más talento. ¿Qué significa con más talento? ¿Según en qué? Porque para que haga un dron, ¿tiene más talento que una persona que sabe cuidar un buen tomate para que salga una buena tomatera? ¿Cuál es el mejor talento? ¿En base a qué? Entonces no tenemos ni idea de lo que es el talento, es una distorsión total. Asociamos el talento a vivir en Andorra, a tener éxito, a tener likes, a tener fama, a tener seguidores en Instagram. Eso no es talento, eso es popularidad. Entonces el talento es que una persona te sepa servir una copa, que sienta que su talento es ser camarero y te sirva una copa con amor. Eso es talento. Y eso tiene que ver con la fama y el éxito, ¿no? Pero como no tenemos ni idea de lo que es el talento, por eso vamos tan perdidos. Claro, entonces se genera una idea, una visión romántica del talento, de éxito, fama y dinero, cuando no. El talento es salud, porque el talento es ir a favor de aquellas capacidades creativas que son innatas en ti, que generan en tu cerebro oxitocina. Ir en contra de ellas te va a generar cortisol. Eso también lo hemos podido demostrar a nivel de neurociencia. Entonces, cuando tú no vas a favor de tu talento, generas enfermedad. Cuando generas enfermedad, no sabes cómo salir de esa enfermedad. Y el único lugar donde no miras, o el último lugar donde miras, es si es tu talento o no. Sencillamente empiezas a pensar, no, estoy deprimido porque no me gusta mi trabajo, o porque me hacen bullying, o porque no estoy bien con la pareja, y en el fondo el núcleo de todo eso es que has dividido tu vida personal y tu vida profesional. Cuando ya no eres capaz de atender una vida, eres incapaz que puedas atender a dos, pero con la vida personal haces lo que más o menos te gusta, con la vida profesional sobrevives para llegar a final de mes y tarde o temprano esto hace clic, choca y a tomar por saco el invento. Así que el talento es salud. Yo conozco muchas personas que me dicen, bueno, mi trabajo no me gusta, pero lo suplo también con cosas pues que me pueden hacer más feliz, como a lo mejor el ocio o el deporte, ¿no? Entonces digo, ya, pero en el trabajo te pasas 8 horas al día, ¿no? O bueno, estoy con mi pareja, es que es tan buena persona, tal, no sé qué, pero realmente estás enamorado o enamorada. Entonces, ¿qué bofetada de realidad le darías a alguien que se encuentra atrapado, por ejemplo, en su trabajo, un trabajo sin sentido, ¿vale? Pero que además no sabe salir de él? Pues voy a hacer mías unas frases de la enfermera australiana Bronnie Ware, que publicó un libro que ha sido bestseller, donde ella sencillamente acompaña a personas antes de morir. Y en ese libro empezó a preguntarle a esas personas antes de morir qué era de lo que más se arrepentían. Y había un top 3 había un top 3 claramente. Ella enumera 5, pero yo me acuerdo de 3, o básicamente me acuerdo de una. La primera de todas era arrepentirse de no haber hecho aquello que les hacía feliz. Pues tenemos un tiempo limitado todo, y que a nivel consciente el tiempo no existe. En la vida material el tiempo es una realidad, y qué poco sentido tiene ir en no hacer nada de aquello que a ti te genere un bienestar. ¿Pero qué estás esperando? ¿Que la vida pase? Cuando la vida pasa es cuando no estás siendo tocado por la vida, estás siendo tocado por el ego, pero no hay nada de verdad. Entonces, no sé si la gente es consciente de que es la elegida para vivir su vida. Noelia, te digo una exclusiva, eres la elegida para vivir tu vida. Ya puedes ir al terapeuta y poner la excusa que tu terapeuta te ayuda, que tu marido te da la felicidad o que tu hijo te hace una mujer completa. No es cierto. Tú eres completa por el hecho de existir, y existes porque existes en un mundo donde todo es plenitud. Por tanto, tú eres plena por ser Noelia. El problema es que te piensas que no es así. Y con eso empieza a poner todo un sistema de excusas, lo que hablábamos antes, que vayan llenando huecos. Pero tarde o temprano vas a reventar por la derecha, por la izquierda, emocionalmente, físicamente, te va a dejar la pareja, a tu hijo le va a pasar algo que te va a hacer placa, y a ver si te has enterado un poquito de qué va, porque la vida, la conciencia, es energía. Entonces la energía está en constante transformación, y en esa constante transformación necesita que tu energía esté a favor de esa transformación. Entonces, si no estás en plenitud, eres como una pila que no cargas la luz. Entonces,
Mira, nosotros somos como, o sea, hemos convertido el ser humano en un interruptor. O sea, esto es luz. Y yo puedo ir al interruptor y regular la intensidad de esa luz. Vale, pues los seres humanos pensamos que podemos regular la intensidad de nuestra luz. Y es imposible, porque solo somos luz. En todo caso, ¿qué es lo que sucede? Que le ponemos el ego para quitarnos la luz. Pero no lo vas a conseguir. Tú brillas y brillas todo el rato a 300.000 vatios. Otra cosa es que tu ego se convierta en un regulador o en un dosificador de esa luz que no es real, está inventado por ti, porque el miedo a no ser luz. ¿Qué es lo que acaba sucediendo? La hostia de la realidad es que en el fondo a la gente lo que más le asusta es su propia luz, no su miedo. Básicamente porque el miedo lo conocen. De la luz propia no tienen ni pajolera idea. Oh, qué razón tienes. Porque, ¿y si mi luz implica hacer cosas que no quiero hacer? Ya. Pero muchas personas muchas personas que nos estarán viendo dirán, ya, pero es que yo tengo un trabajo fijo, yo tengo una familia, tengo 5 hijos, estoy sola porque me acabo de divorciar. Miles de circunstancias que pueden generar esos miedos, esos bloqueos a la hora de tomar una decisión en la que digas, vale, sí, mi talento a lo mejor es, yo qué sé, ser panadera, pero ahora mismo no me veo con la capacidad de formar un negocio, ¿no? De montar mi propia panadería. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que a lo mejor se encuentran en situaciones complejas que no pueden dar un cambio ahora mismo radical? Pues les diría 2 cosas. Está claro que lo que no estamos hablando aquí es de los mundos de Yuppie, ni de Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? Pero la primera opción es que si han llegado a esa circunstancia difícil, ¿qué es lo que han hecho para llegar a esa circunstancia difícil? Porque si tú no vas a... O sea, si tú estás con una persona que amas, bien. Si tú no estás con una persona que no amas y al final llegas a una situación en que esa persona es agresiva contigo, hombre, es que a lo mejor ya hacía tiempo que la cosa no tiraba, ¿no? Entonces, si tú llegas a una situación complicada, algo ha sucedido para tener esa situación complicada. A no ser que por un momento de la vida haya un accidente, alguien desaparece, algo no esperado, ¿vale? Si eso es así es porque algo hay que aprender. Dicho esto, primero, me miro a mí, ¿por qué he llegado hasta aquí? B, ¿para qué voy a seguir haciendo lo mismo que me ha llegado a estar hasta aquí? Y dicho esto, nadie está diciendo que ir a favor del talento sea tirarse a la piscina, aunque debería ser eso, ¿eh? El talento es un salto al vacío, porque no hay normas, porque no es lógico. Pero lo que sí que puedes hacer es no te tires a la piscina, pero empieza a mojarte el pie. Yo ahora tengo 5 hijos, situación complicada y los tengo que mantener. Ok, pero a mí esto no me hace feliz, pero sé que en estos momentos lo necesito. Perfecto, está perfecto, nadie te va a juzgar excepto tú mismo. Que esa es otra de las cosas que nos sucede. El máximo juicio viene de nosotros mismos. Entonces, dicho esto, si hay algo que a mí me genera estadios de microiluminación, estadios de paz, empiezo a probarlo, empiezo a ir a dedicarme un tiempo a hacer eso. Seguro que aunque tenga 5 hijos puedo conseguir que alguien se quede un día a la semana o un día al mes con esos hijos, yo qué sé, hacer algo, ¿vale? Para que yo empiece a probar la miel de lo que a mí me hace feliz. Y cuando eso se activa, estás tocando un punto de tu conciencia. Cuando tú empiezas a tocar un punto de conciencia, algo se despierta en ti. Cuando tú empiezas a despertar algo que hay en ti, todo empieza a ponerse en su sitio. Entonces, sencillamente es un orden natural. Y luego pueden tardar 1, 2, 5, 6 años en que suceda eso, en que se acabe de dar la magia. Pero para que se dé la magia, primero tienes que coger la varita. Si no, ya lo único que puedes hacer es ir quejándote. Me encanta, es verdad. Bueno, yo hubo un tiempo en el que estuve convencida de que todos mis logros venían porque eran dados por la capacidad de los demás. Era como que yo me sentía como que estaba empujada por los demás y yo conseguía cosas gracias a ir acompañada de esas personas, ¿no? Sin embargo, la vida me dio un golpe y empecé a hacer cosas por mí misma, a solas, de forma autónoma, y dije, pues resulta que soy más capaz de lo que pensaba, ¿no? Entonces, bueno, que muchas veces vienen dado por esas creencias que tenemos de no vamos a llegar o no estoy en la situación o qué difícil es todo. Nadie dice que sea fácil, para nada. Y si empiezas a trabajarte a ti mismo o a ti misma, empiezas a llegar a conclusiones que están alineados contigo, ¿no? Con tus valores y con tus inquietudes, ¿no? Con tus ganas de... Es otro de los regalos de la educastración. Me encanta lo de educastración. Sí, es que es total. Esa sensación en el fondo esconde un no soy suficiente. Exactamente. ¿Y por qué no soy suficiente? Pues porque en el fondo, de forma inconsciente, ha ido calando en mí que yo era un 8 en matemáticas y otro era un 10. Claro. Comparaciones. Exacto. Que si no tengo suficientes... Tú sabes la de gente... Mira, te voy a contar algo que es muy divertido. Estamos constantemente haciendo mapas del genotipo a personas.
Una de las cosas que más sucede es cuando le decimos, mira, tu propósito, tu idea, nosotros no podemos decir el propósito de la persona porque si no seríamos Dios. Claro. Pero sí que le decimos los ingredientes. Oye, haz esto y ya veremos si haces macarrones o lo que haces. Pero la cosa va por aquí, ¿vale? Bien. No, si es que todo lo que me dices me vibra, me encaja. Es más, si yo ya lo he empezado a ver, que no sé de dónde me viene, pero que eso me sale solo. Pero claro, es que yo no me he formado en eso, no tengo títulos. Ya, la titulitis. Y entonces cojo y yo les digo, vale, digo, ¿tú has pagado por hacer una sesión conmigo? Sí. ¿Tú has visto los títulos que tengo en la pared? Me dicen, ninguno. Digo, o sea, que tú sí que puedes pagar por una persona que te ayude que no tiene ninguna titulación, pero tú no puedes ejercer nada sin ninguna titulación por el qué dirán, porque no eres suficiente, porque sin eso no tienes una base sobre la que decir. Y mientras eso ya me has verbalizado que de ti ha salido a hacerlo y que te felicitan por ello. Y Pero esto sucede muchísimo. La tontería de la titulitis. Evidentemente, si vas a ser cirujano, es tuya. ¿Vale? Me jodas. Sí, porque hay cosas que tal, pero hay según qué cosas, como por ejemplo, crear el iPhone, que no hay carreras intelectuales para crear el iPhone, lo lleva adentro. Entonces hay que saber cada cosa para lo que es. ¿Sí? Pero tal cual has dicho, me ha encantado el ejemplo del cirujano, por favor, sí. Para eso sí. Claro. No, pero sí pero que ojo, es verdad, estudia para ser cirujano si vocacionalmente sientes que eso es lo tuyo. Es no porque verdad. tu padre te lo diga. Bueno, yo tengo ejemplos. Un ejemplo claro es que tengo una amiga que es súper creativa, pero súper creativa. Hace unas cosas impresionantes con sus manos y se va a estudiar ahora la carrera. Yo digo, pero si no te hace falta, ¿no? Realmente es como jolín, pero a veces, es verdad que a veces necesitamos esa píldora, ¿no? De empuje y de ayuda para sentirse más segura, pero realmente a veces no es necesario. Pero, ¿no? o sea, que tú no estudies, o sea, puede complementarte, pero no puede definirte. Claro. Bueno, nos daría para un segundo podcast, ¿eh, Tony? Sí. Me da a mí. Así que estás invitado, que sepas. Encantado. Una última pregunta. Bueno, pues más que una pregunta te diría, si tuvieses un minuto, ¿vale? ¿Qué le dirías a quien nos escucha para que se motive y tenga esas ganas de comenzar a hacer un cambio o pues, a seguir ese talento que tiene innato? Voy a ser poco original porque voy a terminar con una frase que pongo en el segundo libro que escribí, que es el ¿Para qué he venido a este mundo? Que es una frase que cuando la leí, nunca de mí creo que pueda salir algo más profundo y sabio que esas palabras. Y justamente las dijo una cómica humorista. La dijo Erma Bombeck, como te digo, una humorista norteamericana, y que dice algo así como: el día que me muera y esté frente a Dios, espero poder mirarle a los ojos y decirle, usé todo lo que me diste. Muy guay. Pues en el fondo, eso es el mayor consejo que puedo dar, que nadie se quede con ninguna reserva del potencial que lleva dentro. Qué guay, muchas gracias por este súper mensaje. ¿Cuáles son tus proyectos próximamente? Bueno, ¿qué tienes ahora cociéndose? Mira, uno de los problemas de ser genio tipo elipse, como es mi caso, es que esto no para. Entonces es un infierno creativo. De hecho, por suerte me pongo enfermo muy pocas veces. De hecho, desde que estoy con mi mujer me he puesto enfermo en 9 años, me he puesto enfermo 2 veces. Y la última fue hace poco, que pillé COVID, que yo pensaba que no existía y se ve que sí que existe. Bueno, es igual. El tema es que cada vez que me pongo enfermo mi mujer sufre y dice, ay Dios mío, 2 días pensando. O sea, porque esto empieza a generar ideas y no para. Entonces, desde la fundación yo la monté justamente porque tenemos 50.000 proyectos. Entonces, estamos montando pastelerías para hacer centros de inserción laboral, en base al talento de las personas, de colectivos que están en riesgo de exclusión. Hemos generado una tutoría de orientación vocacional a través de inteligencia artificial para llevar a los colegios. Estamos generando una guía de selección de personal en base al talento innato. Estamos creando unas marionetas para llevar el talento a los colegios. Estamos escribiendo cuentos infantiles también con personas como Sergi Torres, Jorge Carrasco, para también llevar el talento y lo que es el amor incondicional a los más pequeñajos. ¿Qué más? Bueno, es que es igual, hay 50.000 proyectos. Pero lo que más ilusión me hace en este momento es que nos ha salido por fin la oportunidad de montar nuestro primer centro educativo en Navarra, en Ezcurra concretamente, y no puedo ir más allá porque está en fase muy inicial, pero en breve podremos dar soluciones a muchos adolescentes que no encajan en el sistema educativo y que les podremos proporcionar a un sitio donde encajar y no sentirse bicho raro. Así que todos los bichos raros van a tener un sitio. Qué guay. Ostras, qué buenas iniciativas, ¿eh? Enhorabuena por todo ese trabajo. Gracias. Qué guay, qué guay. Joder. De todas maneras, pondremos toda la información en la descripción del vídeo para que podáis recoger toda la información que necesitéis y que puedan hablar contigo. Sí. ¿Vale?
Pues muchas gracias. Me ha encantado, Tony. Igualmente. No sé si quieres añadir algo más. No, yo normalmente soy muy tonto, si no me preguntan no sé contestar, así que... Pues me ha encantado, pero no te vas a librar de las preguntas personales. Ah, vale. Venga, dale. Ya te pensabas dale. que terminábamos. Sí, es verdad. Había preguntas personales y pues dale, a ver por dónde salgo. ¿Cuál es tu momento Zen Vibes? Ostras. Pues mira, hay varios, pero reconozco que, y mira, hasta me emociono cuando lo digo, ese momento en que voy a dormir a mi hija, me abraza y yo le acaricio así el pelo, que es algo que le hice desde el primer día que nació, siempre cuando estoy en ese momento digo, es que a este momento no le falta nada. Guay. Nada, o sea, es la perfección hecha, o sea, ya está. O sea, qué fácil, ¿sabes? O sea, pero no le falta nada. Maravilloso. Es un momento maravilloso. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Ostras, ¿sabes qué pasa? Que no tengo sueños. No porque no los tenga, es que tengo la certeza que todo lo que yo sienta se va a dar. No sé si esto de montar un colegio era un sueño, solo sabía que lo iba a hacer. Entonces no suelo tener sueños porque normalmente los sueños vienen proyectados de carencias y con lo que estoy haciendo estoy bien. Si sale algo más, pues perfecto, pero no tengo necesidad. Muy guay esta respuesta. Iniciativas, tengo iniciativas, no Sí, sueños. Sí, muy bien, mira, me gusta. Te lo cojo. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Hostias. Tranquilo, chaval. Que aunque te metas una hostia, vas a salir de ella. No, la verdad es que cuando tenía 18 años era bastante gilipollas, imbécil y todo lo que te puedes imaginar. Era una persona con mucho ego persiguiendo una cosa que... Tía, fíjate, yo quería triunfar con la música y luego con el tiempo recapacitando. Los 3 últimos años, mientras que estábamos preparando el disco y todo, yo no tocaba ningún instrumento porque me aburría. Pero como para mi red neuronal por defecto y mi invento, lo lógico era la música, ya no me planteaba si la música me gustaba o no. Era lo que tenía que hacer y punto. O sea, qué fuerte, ¿eh? Sí, sí. Pues con 18 años, no sé. La verdad es que no sé qué le diría. También es verdad que con eso hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué le diría. La verdad es que no lo sé. Que todo es por un motivo. Sí, sí. O sea, no seas tan tonto, quizá le diría. Un viaje imprescindible. Ay, parece que te quiera chafar las guitarras, pero la guitarra todo el rato, pero es que no me gusta viajar. No, pero bueno, sí que tengo uno claro. Quiero visitar Asia. Muy bien. Porque todo lo que he visto por Europa me parece más de lo mismo. Cemento. ¿No has ido nunca a Asia? No. Pues ahora fuera de micro te digo sitios Me que falta. visitar. Y tengo claro que cuando mi hija tenga 4 o 5 años más, Bali, Indonesia y cosas de estas van a caer. Nosotros tenemos ya ganas de... Bueno, yo viví en Nepal, no sé si te lo sabías. Qué bueno. Y tengo muchísimas ganas de ir con Jandre con Leo allí otra vez. Me ha dicho vean, ¿no? Me ha dicho que las ratas en Nepal son así. Sí, más o menos. un poquito y de todo. De todo. Pero bueno, sí, es auténtico. O sea que, bueno, pues mira, uno de los destinos... Viaje a autenticidad, correcto. Mira, pues uno de los destinos yo siempre diré Nepal. Muy bien. Eso sí, duro también, Duro, ¿eh? sí, Tiene su parte intensa. ¿Un hobby que tengas? Un hobby que tenga. Pues venga, voy a decir algo que a lo mejor por la gente que me ha escuchado se pensará que no voy a decir, pero ver fútbol. Mira. Pero es muy curioso, porque yo desde que tengo uso de razón, mi familia es muy culé y mis hermanos tienen el carnet del Barça y tal y cual. Y siempre me sucedía algo, y que ahora ya lo he entendido, y es que ellos el árbitro siempre va en contra del Barça. Siempre. Hasta que un día observé que había uno del Madrid que decía, siempre van en contra nuestro. Dije, hostias, a ver, ¿cómo puede ser que el del Barça siempre diga que van en contra del Barça, el del Madrid dice que van en contra del Madrid, y el del Valencia también decía lo mismo, que iban en contra de Valencia? Digo, a ver si va a ser que esto lo estamos planteando mal. Así que a mí me encanta ver el fútbol porque me encanta como deporte, pero puedo ver el Barça, como el Madrid, como Manchester United, como he llegado a ver partidos de segunda división de la Liga de Argentina. ¿Vale? O sea, me encanta el deporte fútbol. Qué guay. Entonces yo lo veo así, pero venden un gol y yo es gol. No, acaba el partido, cierro la tele y siguen. Pero ese momento me sirve mucho como para... No lo ves desde un lado de éxtasis ahí, ¿no? Cero. O sea, de hecho, mira, hacía 10 años que no iba a un campo de fútbol y hace muy poquito tuve la suerte que una de las personas que ha hecho el máster del genotipo para aprender a ser genotipador es una de las personas que trabaja directamente en el Español, en un cargo deportivo bastante importante.
Y me invitó a ver el último partido ahí en tribuna, en una, bueno, no sé cómo se dice, en esto presidencial, en un espacio de eso, un espacio VIP de esos. Sí. Que era el día del Español-Barça, que era el día que el Barça podía ganar la liga última esta que ganó, ¿no? Hostia, pues con toda ilusión, mira, me han invitado ahí con mi mujer, que tampoco había ido nunca a un campo de fútbol, yo nunca había ido con ella. Venga, va, después de 10 años vamos al partido. Salí con una tristeza. ¿Sí? Todo el rato insultando, Ya, todo es el verdad. rato tal. O sea, solo preocupados por destruir. Les daba igual si su juego tal. O sea, incapaces de ver más allá de cómo me han tocado mis jugadores, falta de punto. Bueno, pues que a lo mejor no ha sido falta, pero me da igual que para el Barça, que para el Estoy seguro que si voy al campo de Barça pasa lo mismo, ¿eh? O sea, qué poco humano, qué triste, qué tristeza. Ya, Entonces sí. prefiero quedarme en mi casa a partir de ahora y ponerme un par de cascos y ver el partidito tranquilo. Y ya Tranquilo está. con tu bebida, con tus picoteos y ya está. Te digo esto porque es me gusta como hobby, pero no me veo como jugador de fútbol. Tengo la suerte que decir que todo lo que antes para mí era un hobby, ahora lo estoy utilizando en mi propósito. Entonces, Qué guay. por eso no son hobbies ya. Muy bien. Un libro que nos quieras recomendar. Ah, vale, sí. Venga. Es que solo uno. Bueno, dos o tres. A ver, a mí el libro que más me ha tocado, sin lugar a dudas, es Un curso de milagros. También tengo que decir que ese libro tiene un problema. Y lo que yo digo ahora lo he compartido con muchas personas que les ha pasado lo mismo. Cuando lees ese libro, los demás dejan de tener interés. ¿Sí? Sí, no ya hay ningún libro que digas... no, Guau. porque se queda muy... Curso de Milagros llega tan abajo que todo lo demás se queda bastante en lo Y se superficial. llama así Curso de Milagros. Un curso de milagros. Te digo, son 1000 páginas. Puedes tardar 4 años en leerlo. Porque la primera... Mira, ese libro tú abres la primera página y dice... de entrada es muy curioso porque te meten a hostia. Me dice, este libro lo ibas a leer sí o sí. Tú no lo has elegido. Lo único que has elegido es el momento. O sea, tenías el libre albedrío de decidir cuándo lo leías. Pero lo ibas a leer. Siguiente frase. Este libro se resume, estas 1000 páginas que vas a leer, no lo dice así, pero más o menos, se resumen en estas 3 ideas. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso reside la paz de Dios. Ya solo con eso dices, espera un momento. A ver, que vuelvo a leer, ¿no? Pues así es todo el libro. O sea, que tardas 4 años, pero real. Sí, vas a página cada 6 horas. Dices, madre mía, esto. Entonces, fuera de ese libro... sí que hay uno que a mí también me cambió mucho la percepción de las cosas, que fue el de 7 almas de Osho. 7 almas de Osho. Ese también fue bastante chulo. Yo tengo mis sentimientos encontrados con Osho, ¿eh? Tengo que reconocerlo. ¿Quién no? ¿Quién no? Para mí esa es Pero una bueno. prueba evidente de la diferencia entre el talento y el ego. Ahí Tu estás. personalidad y lo que has venido a hacer aquí. Muy bien. Porque es evidente cuando lees libros de ese tío, eso le viene de algún lado. Pero que No, luego, sí, una cosa no quita la otra. luego acabe con una población con armas y dices, aquí hay algo que no cuadra. Por eso te digo que tengo sentimientos encontrados. Yo me quedo... Mira, esto es muy clave. Y esto lo suelo decir. Estoy segura que a ti no te gustaría que tu hijo tuviera las mismas inquietudes personales de Maradona, ¿a que no? No. Pero todo Dios pagado por el talento de Maradona. Cierto. Pues esa es la diferencia entre talento y personalidad. Ujú. Cierto es. Bueno, yo recomiendo de Osho el documental de Wild Country, que está Sí, en Netflix, creo. sí. Y Sí. juzgad por vosotros mismos. Exacto. Yo me quedo con lo que trajo al mundo Eso y ya es. está. Que sí. Obviamente una cosa no deja de ser. O sea, una cosa no quita la otra. Así que nada, muchísimas gracias, Tony. De verdad ha sido un súper placer tenerte en Zen Vibes. Igualmente. Y esperemos un segundo podcast contigo. Seguro que sí. Y nada, eso que gracias. Pues nada, gracias a ti por el cariño, por traerme hasta aquí y por todo lo que haces. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Chao.